Bienvenidos a su programa de Santos en Entrenamiento, donde semana tras semana queremos evangelizar y hablar sobre cómo podemos nosotros alcanzar nuestra vocación última, que es la santidad. Y tengo el privilegio nuevamente que con nosotros está el Padre Guillermo González. Súper contento de tenerlo aquí. Padre, ¿cómo ha estado? Bien, bien, gracias a Dios, pidiéndole al Señor que nadie se aburra de tanto entrenamiento. Para nada, yo soy la primera privilegiada. Yo creo que lo hago como egoísta, porque me encanta aprender. En serio, por una cosa aparte, uno de los temas favoritos que hemos hecho ha sido el de San José. Y cuando doy charla, yo vuelvo a escuchar ese video y tengo un apunte. O sea, yo utilizo esto para dar otras charlas. Así que yo soy la primera beneficiada. Bueno, Padre, hoy es el día que la Iglesia celebra la fiesta de Cristo Rey. Y quería hablar un poquito de eso, porque no mucha gente entiende por qué tenemos esta fiesta, cómo es que con esta fiesta termina el año litúrgico, qué es el año litúrgico. Entonces, ¿nos podía explicar un poquito esta fiesta, qué es y por qué viene en este tiempo del año litúrgico? Claro, yo creo que la idea de Cristo Rey viene de la idea bíblica del reinado de Cristo, ¿no? De la predicación del reino, que si lo vemos en la Biblia es bien interesante. Ya en el Antiguo Testamento hay muchos textos del reino, ¿no? Del reino, del rey David, de los reyes, del reinado de Dios, de cómo Dios es el rey de Israel, ¿no? Es bien interesante porque son cosas que ustedes saben, pero por si acaso las digo, ¿no? En los pueblos de alrededor de Israel, todos tenían reyes. Israel no, porque Dios era el rey de Israel, ¿no? Desde el principio había en la mentalidad judía esta idea de que Dios era el que llevaba los hilos de la historia del pueblo de Israel. Y no es hasta que el pueblo se empecina en querer tener un reino, que Dios les da un reino. Primero Saúl, después David, ¿no? Después Salomón. Y las cosas, podríamos decir, se estropean un poquito, ¿no? Porque entonces ya no es Dios el rey, sino que hay un rey humano que toma decisiones, que se equivoca. Y entonces es bien interesante ver cómo cae la institución de los reyes, ¿no? En el Antiguo Testamento, ¿no? En el Nuevo Testamento renace la historia un poco con la idea del reino de Dios, ¿no? Jesús, que cuando empieza a predicar, ha llegado ya el reino de Dios, ¿no? Ya Juan el Bautista, cuando empieza su predicación, dice, está cerca el reino de Dios, ¿no? Conviértanse y crean en el Evangelio. Refiriéndose a Jesús, porque el reino de Dios es Jesús, ¿no? El rey verdadero es Jesús, ¿no? Eso es la fiesta de Cristo Rey. Y entonces es bien interesante ver cómo del Nuevo Testamento en adelante hay otra dinámica, ¿no? Como que tenemos que decir que el rey ya estuvo con nosotros y que volverá, ¿no? Esto es un poco la tensión de los tiempos litúrgicos, ¿no? Que estamos con la idea de que Jesús ya vino, ya se encarnó, ya estuvo entre nosotros, pero que volverá, ¿no? Que lo estamos esperando de nuevo para que reine. Esta es la idea de la fiesta de Cristo Rey, ¿no? Que ahora mismo Dios es el rey del universo, pero hay muchas cosas que no están sujetas a Él, ¿no? Quizás nuestros corazones mismos, ¿no? Quizás nosotros cuando pecamos, cuando nos equivocamos, no le hemos entregado toda nuestra vida a Cristo, ¿no? Y como dice San Pablo en la carta a los Romanos, la creación está expectante, esperando, ¿no? Que Jesús venga a reinar sobre todas las cosas. Y esto es la fiesta de Cristo Rey, ¿no? Caer en la cuenta de que Jesús tiene que reinar primero en mi corazón, cambiar mi vida, yo tengo que entregarle toda mi vida a Jesús, pero que todas las cosas están esperando la segunda venida del Señor. Me llama la atención porque, para ser sincera, no había hecho nunca la conexión, va a sonar raro, la conexión entre la fiesta de Cristo Rey y del Adviento. Porque muchas veces, y vamos a hablar en otro episodio del Adviento, pero muchas veces el Adviento es preparar la Navidad, pero no recordamos que preparación para la segunda venida. Y creo que con lo que está explicando usted es una conexión perfecta de la fiesta de Cristo Rey esperando su nuevo reinado y el Adviento donde también lo esperamos. Me llama la atención, hoy estaba pensando de esto de desear que Dios sea Rey, que lo pedimos cada vez en el Padre Nuestro. Venga a nosotros tu reino. Y lo decimos tantas veces, pero el Padre Nuestro está lleno de cosas que yo digo, si entendiéramos lo que estamos diciendo, nos daría terror decirlo. Y quizás esto es uno de ellos. Pensaba yo en los tiempos antiguos donde existían reyes, y las personas, por ejemplo, si eran agrónomos, pues esa tierra no necesariamente era de ellos, era del rey. Entonces todo era en función, ok, yo estoy cuidando de esto, pero
merece el rey los primeros frutos. Y creo que ahorita en nuestro país no tenemos un rey, hay otros países que sí, pero se nos olvida pensar que de la misma manera que todo lo que tenemos nos lo ha dado Dios y le pertenece. O sea, los primeros frutos le pertenece a Él. Y no sé, pensaba en, usted decía qué es lo que, cómo están nuestros corazones, pero pensaba en, todo el mundo tiene un rey, todo el mundo tiene algo que lo gobierna. Ojalá fuera Cristo, pero si somos sinceros, no lo es. Hay otras cosas que piden nuestro tiempo, nuestro talento, nuestro dinero, y no es Dios. Claro, y yo creo que por eso el final del año litúrgico, por eso se ha elegido, ¿no?, un poco el final del año litúrgico, porque es como un momento de recapitular, ¿no? Así como hemos vivido todo este año litúrgico, la fiesta de Cristo Rey es un momento de yo personalmente preguntarme, ¿de verdad Cristo reina en mi corazón? ¿No? ¿De verdad Cristo es el rey de mi corazón? ¿De verdad estoy dispuesto a dar la vida por Cristo? ¿No? Que es otro tema del que vamos a hablar más adelante. Y la respuesta, como tú dices, si somos sinceros, es no. Entonces es una oportunidad para hacer un examen de conciencia y reordenar nuestra vida, ¿no? Y decir, bueno, si me está quitando mucho tiempo el trabajo, o el dinero, o quizás estoy incluso poniendo por encima de Dios esta amistad o mi matrimonio o mi familia, ¿no? Tengo que volver a reordenar todo, porque si Jesús no está en el lugar que le toca, todo lo demás sale perjudicado, ¿no? Fíjate que esto es un pleito en muchos matrimonios, ¿no? Si es primero mi esposo, mi esposa o Dios. Lo preguntan mucho. Y la respuesta correcta es que primero es Dios, pero eso no resta, ¿no? O sea, si tú pones primero a Dios, eso no le va a quitar nada a tu esposo o a tu esposa, ¿no? O a tus hijos, o al trabajo, o a lo que sea, ¿no? Pero este es el orden. Ahora, si quitamos a Dios del primer lugar y ponemos otra persona u otra cosa, entonces tenemos un problema bien grande, ¿no? El Papa Benedicto le gustaba decir que lo contrario de la fe no era el ateísmo como nosotros pensamos, ¿no? Nosotros pensamos, están los que creen, están los que no creen. No, decía él, lo contrario de la fe es la idolatría. Porque si uno no cree en Dios, uno se crea su propio Dios. Uno tiene el corazón puesto en las cosas de este mundo, en las personas de este mundo, ¿no? Entonces, quizás esto es una constante en las Sagradas Escrituras, ¿no? El tema de la idolatría. Y es un pecado muy grave por esto, porque sustituir a Dios por alguien o por algo que no es Dios. Y por desgracia es algo que hacemos constantemente. Pienso que, claro, en la época antigua uno veía un becerro de oro y uno decía, ay, qué ridículo, ¿quién va? No, pero es que no nos damos cuenta lo que ponemos como ídolo. Padre, le tenía una pregunta. Muchas veces en las, no sé cuántas semanas, pero varias semanas antes de la fiesta de Cristo Rey, las lecturas son muy fuertes, ¿okay? Las lecturas son todo de fin de mundo y uno va a la misa y dice, bueno, qué calma, ¿verdad? O sea, siempre, porque este énfasis, porque durante todo el año, el Adviento, la Cuaresma son más fuertes, pero a medida que vamos llegando a esta fiesta, las lecturas son muy, muy duras. ¿Por qué? Sí, creo que un poco la idea del final, ¿no? De las cosas últimas, del fin de los tiempos, el alfa y el omega, ¿no? O sea, como caer en la cuenta de que todo tiene un principio. Esta es la lógica del tiempo litúrgico. Todo tiene un principio y todo tiene un fin, ¿no? Y quizás las lecturas van mucho en la línea de la muerte, de la segunda venida de Cristo, ¿no? Y sobre todo de la idea de que el tiempo tiene un final, ¿no? Que es algo que a nosotros no nos entra en la cabeza, ¿no? Nosotros pensaríamos, bueno, Dios es misericordioso y siempre me puedo arrepentir. Es verdad estando vivos, pero estando muertos no. Entonces como que las lecturas al final del tiempo litúrgico quieren hacer hincapié en esto, ¿no? Se te acaba el tiempo, despierta, ¿no? Estate atento, estate en vela con las velas encendidas, ¿no? Todas estas ideas, porque tenemos que poner de nuestra parte, ¿no? Quizás esto es lo complicado. A nosotros nos gustaría que la salvación fuera magia, ¿no? Es decir, que Dios echara unos polvitos mágicos y ya nos salváramos. Pero eso no es la gracia de Dios. La gracia de Dios no funciona así, ¿no? Dice Santo Tomás de Aquino y toda la tradición teológica que la gracia no elimina la naturaleza, ¿no? Sino que la potencia, ¿no? Y qué verdad tan grande. Entonces, para que Dios nos salve, nosotros tenemos que poner de nuestra parte, y para que Dios nos salve, nosotros tenemos que ser conscientes que se nos acaba el tiempo y que no podemos dejar para mañana lo que podemos hacer hoy. Y esta es la conciencia que quiere la liturgia que tengamos, ¿no?
Durante todo el año, porque durante todo el año estamos diciendo, ven Señor Jesús, venga a nosotros tu reino. Tantas veces estamos constantemente llamando a Jesús, pero al final del año litúrgico yo diría especialmente, ¿no? Como para recordarnos que también, así como se va a acabar el año litúrgico, número 1, nos vamos a morir, y número 2, Cristo volverá, ¿no? Y este mundo se acabará, se transformará, digámoslo como queramos, pero ya no va a ser como nosotros lo vemos ahora. Y qué difícil va a ser el momento de la muerte si no nos hemos preparado para ese momento. Y creo que es importante porque no es el rey nada más del universo, sino el rey de mi universo. O sea, ¿cómo hacer para poner a Dios en el centro? Yo creo que es lo difícil, ¿no? Yo a veces le digo a las personas, tenemos una idea, y me puede decir si estoy equivocada, pero tenemos una idea, y lo voy a explicar, que Dios es lo primero y luego sigue lo demás. Yo digo, eso es verdad, pero el problema que yo veo con mucha gente es que, por ejemplo, viene el domingo, cumplí con Dios y ya Dios se fue. O sea, imagínate una lista, ¿no? Sí. Pero pienso que también si una persona, o sea, si Cristo es el rey, es como que el centro de todo. Lo primero, pero el centro. Entonces, en el trabajo es el centro, en la familia es el centro. Porque creo que tenemos una idea de ya cumplí, ya no importa. Pero si Él es rey es porque yo estoy sujeta a Él y todo lo mío es suyo, ¿no? Y esta necesidad de devolverlo. Pero como le digo, como no vivimos en países como Inglaterra, otros países que tienen rey, no está en nuestra conciencia. Pero incluso, o sea, yo iría más allá, yo diría que, o sea, incluso en los países donde hay rey y donde viven con rey, el reinado de Cristo es una cuestión todavía más amplia, ¿no? Que el rey, que los reyes temporales, ¿no? Me está viniendo a la cabeza, ¿no? Cuando estaba en el seminario hice un trabajito sobre esto, sobre el reino de Dios en el Nuevo Testamento, ¿no? Y es bien interesante ir viendo que si yo les preguntara a ustedes qué es el reino de Dios, nos saldrían 1000 ideas, porque el Nuevo Testamento tiene muchísimas ideas de qué es el reino de Dios. Pero en definitiva, en sentido estricto, el reino de Dios es Cristo, como decíamos antes, pero es también dejar que Jesús conquiste nuestro corazón. Que esto es una constante desde la primera página de la Biblia hasta el final, ¿no? El Señor nos está seduciendo, como dice el Cantar de los Cantares, y nosotros no nos dejamos seducir por el Señor, nos resistimos, no tenemos corazón de piedra, estamos siempre diciendo que no a la gracia de Dios, ¿no? Entonces yo creo que es una cuestión, sí es una cuestión litúrgica, sí es una cuestión externa, pero más bien es una cuestión interna y espiritual, ¿no? El reino de Dios, o que Dios sea rey, tiene que empezar con si yo estoy enamorado de Cristo, ¿no? Si yo le he entregado mi vida a Cristo, si yo le he entregado mi corazón a Cristo, ¿no? Porque entonces Él ordena todo lo demás, ¿no? Todos los demás amores y todas las demás relaciones, ¿no? Pero hay que empezar por ahí, y lo que tú dices es muy importante, ¿no? A veces también nos pasa eso en los amores humanos, ¿no? Que pensamos, si yo hago esto, mi esposo me va a dejar de molestar, ¿no? O mis hijos me van a dejar de molestar. Y por desgracia pensamos lo mismo con Dios. Voy a misa y ya Dios no me va a molestar porque no voy a estar en pecado mortal, porque es que Dios no molesta. Y entonces no es esta la lógica, ¿no? La lógica es, voy a misa y luego Dios se queda conmigo todo el día, ¿no? Aquello que dice San Pablo de orar en todo momento, es esto, ¿no? O sea, que nosotros seamos conscientes de que Jesús habita en nuestra alma, ¿no? Que quizás es una idea que tenemos que recuperar en la iglesia, ¿no? Desde los primeros tiempos de la iglesia se habla de que la presencia más fuerte que hay de Dios es en nuestra alma, ¿no? Lo que llamamos la inhabitación de Dios en el alma. Dios vive dentro de mí, Dios vive en mi corazón. Y esto es lo que significa que Cristo sea rey, ¿no? Que yo viva a la altura de mi vocación como bautizado. Es decir, si Cristo está en mi corazón, yo no debería pecar. Si Cristo está en mi corazón, yo no debería tratar mal a los demás. Si Cristo está en mi corazón, mi vida cambia, ¿no? Y esto es lo más importante de la fiesta de Cristo Rey, ¿no? Es preguntarme si de verdad yo dejo a Jesús entrar en mi corazón y si de verdad Él está cambiando mi vida. Estaba pensando, mientras usted hablaba, de hablar de la conquista del corazón, y me recordaba de la época antigua que reyes conquistaban distintas tierras, ¿no? Y obviamente a veces forzaban a las personas. No estoy hablando de eso, pero estoy hablando que hay que dejar que Dios conquiste áreas, porque quizás hay un área que tú dices, no, esto ya yo no hago esto, ya eso pasó, fue a un retiro, fue algo, pero quedan todas estas otras áreas que todavía Jesús no es rey. O sea que no se trata de un área, sino se trata de ir
discerniendo y dejando que vaya conquistando hasta que llegue a todo. ¿Sabes? Porque esa es la parte difícil, no ir escondiendo partes también ante el Señor. Y esto es muy importante lo que acabas de decir, ¿no? La mayoría de nosotros tenemos lugares oscuros en nuestro corazón, ¿no? O tenemos hipocresías, o incluso nos engañamos a nosotros mismos, ¿no? ¿Cuántas veces sabemos que estamos haciendo algo mal y nos autojustificamos, ¿no? O empezamos a decir, bueno, sí, el otro año, ya cuando me vaya de retiro, después, como que nos engañamos a nosotros mismos pensando que está bien cosas que hacemos mal, ¿no? Entonces, esto es lo que significa que Cristo es Rey, ¿no? Número uno, que caigamos en la cuenta que Él tiene el poder para cambiarlo todo. Y número dos, que nosotros tengamos la humildad de abrirle nuestro corazón. Si hay algo que nos cuesta en esta vida es abrirle nuestro corazón a alguien, ¿no? O sea, cuando uno tiene un problema, contárselo a alguien no es nada fácil, ni siquiera a Dios. Pero esto es lo que la fiesta de Cristo Rey quiere, ¿no? Que nosotros caigamos en la cuenta de que si nosotros le abrimos el corazón a Jesús, Él lo va a ir transformando poco a poco, con paciencia, como nos decías tú, conquistando diferentes reinos, ¿no? en nuestro corazón y en nuestra vida. Pero lo importante es que nosotros le abramos el corazón, porque si no, aunque Dios sea todopoderoso y Rey del universo, no puede conquistar los reinos que hay en nuestro corazón. Padre, usted sabe más de esto. En San Ignacio hay una meditación, según tengo entendido, de los dos estandartes, no sé si sea así. Y en la época, ¿verdad? Había un rey que tenía su estandarte y todos los que estaban debajo de ese estandarte. Entonces, hay una meditación, según yo tengo entendido, entre, bueno, elegir a quién vas a servir, porque hay un reinado, ¿no? El reinado de Dios y el diablo que quiere conquistar. Entonces, elige, porque a veces uno puede decir, hay que ser tan exagerado. Imagínate una guerra. Yo no me involucro. La gente somos como Suiza. No me involucro. Neutral, aquí me quedo, soy neutral, pero al ser neutral no estoy ni aquí ni allá y eso no sirve. O sea, o estás de un lado o estás de otro. Y de hecho, ser neutral quizá ya significa que estás del otro. No sé si hay un paralelo allí con respecto al estandarte, a elegir el rey que voy a seguir y yo formo parte de su reinado y de su milicia, de cierta manera. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, la meditación de las dos banderas, es impresionante, ¿no? Porque ahí hay toda una doctrina bíblica detrás, ¿no? A veces hay gente que dice, San Ignacio se inventó esa idea de las dos banderas. Sí y no. No en el sentido de que ya hay toda una doctrina bíblica de los dos caminos, ¿no? En el Antiguo Testamento hay dos caminos, ¿no? Uno que lleva a la salvación y otro que lleva a la perdición, ¿no? Y ya está en las Sagradas Escrituras esta idea, ¿no? Que hay que elegir, ¿no? Lo que nos decían las lecturas hace unos domingos del Deuteronomio, ¿no? Escucha Israel, el Señor tu Dios es solamente uno, amarás al Señor tu Dios. Eso en el fondo nos está diciendo, hay solo un camino, ¿no? Aquí no es que tú puedes elegir el camino que quieras, ¿no? Tienes que elegir esto, ¿no? Y esto es lo importante, ¿no? En la meditación de las dos banderas de San Ignacio, pues, claro, San Ignacio era un militar, había estado en la guerra, sabía cómo funcionaban estas cosas. Y entonces con todo su cerebro militar y con esa imaginación magnífica que Dios le ha dado, te hace en la meditación de las dos banderas meterte dentro de un campo, dice el grande, ¿no? Imaginarte, ¿no? Dos ejércitos, ¿no? El ejército de Satanás y el ejército de Cristo, ¿no? Con sus banderas, ¿no? Y te hace preguntarte, ¿no? Elige uno, ¿no? ¿Cuál de los dos quiere elegir? Y te da ejemplos, ¿no? Te dice cómo es Satanás, ¿no? Que intenta con redes y cadenas esclavizar a todos los que están ahí, ¿no? Y que les da un discurso, ¿no? Y que manda a sus demonios por todo el mundo para que vayan conquistando personas y los traigan bajo su bandera, ¿no? Esto es algo muy bonito porque a veces nosotros pensamos que el demonio no existe, que el demonio no tiene poder, que el demonio no trabaja en nuestras vidas. Es mentira. O sea, claro que es verdad que Dios es todopoderoso y el demonio es criatura y Dios puede vencer al demonio haciendo así, ¿no? Pero el problema es que a veces somos nosotros los que le hemos entregado nuestro corazón al demonio y los que le hemos dado poder al demonio. Entonces, si nosotros hemos decidido estar bajo la bandera de Satanás, claro que somos esclavos, ¿no? Y muchos de nosotros somos esclavos en muchas cosas por el pecado. Y de luego nos pone la bandera de Cristo, ¿no? Y nos dice que Cristo es, primero nos recuerda que nació en suma pobreza, que es humilde, que es simple, que da un discurso a todos los apóstoles de cómo van a ir a conquistar el mundo entero, ¿no? Y termina esa parte de la meditación diciendo, quien quiera seguir a Cristo tiene que dormir donde Él duerme, comer lo que Él come y hablar como Él habla y pensar como Él piensa. O sea,
En el fondo, aunque sea la meditación de las dos banderas, la idea es la imitación de Cristo, ¿no? Enamorarnos de Jesús y empezar a pensar y a vivir como Él, ¿no? Nos dice, ¿no? Nos habla de dos lugares diferentes en la meditación de las dos banderas: Babilonia, que es el lugar del pecado, ¿no? Y Jerusalén, que es la ciudad santa. Eso es precioso, porque esta idea de elegir para siempre, quizás nos parece una fantasía. Es decir, eso no ocurre, pero sí existen lugares en el mundo donde esta decisión por Cristo te puede costar la vida. O sea, lo vemos cuántas veces uno está leyendo de África y agarraron a este sacerdote, se llevaron a estos seminaristas. O sea que esta decisión radical por Cristo no es algo intelectual, sino es algo que ellos viven. Y de hecho, cuando yo pensaba en Cristo Rey, siempre me suena el grito de los cristeros. Yo recuerdo una vez escuchando de eso, pero antes de los cristeros, los legionarios de Cristo, su lema es ven a tu reino. Su lema es que todo entre en el reino de Dios. Entonces su apostolado y todo para llevarlo al reino. Pero cuando supe de la guerra cristera, me di cuenta que este era el lema, ¿no? O sea, que viva, que era lo que gritaban, que viva Cristo Rey. Y ellos sabían lo que eso significaba. Entonces es verdad que ahorita en distintas partes del mundo se ve esto también, pero de una manera muy concreta. Se vio no hace mucho con la guerra cristera, y creo que es importante quizás repasarlo, hablar de algunos de los santos que salen de allí y todo este movimiento, ¿no?, que hubo detrás, porque yo creo que después podemos hacer paralelo de lo que estamos viviendo ahora y ver que esto es algo real. No, y luego recordar también, y yendo un poquito para atrás, ¿no? Siguiendo con la misma idea, que en los primeros siglos de la iglesia siempre fue perseguida, ¿no? Hasta que llegó el edicto de Milán con Constantino, ¿no? Pero hasta entonces, en la iglesia primitiva, el ideal del cristiano era ser mártir. O sea, no, así como nosotros hoy tenemos un montón de ideales, ¿no? En la iglesia primitiva todos querían ser mártires, o sea, todos aspiraban a entregar la vida por Cristo. Y no estoy diciendo con esto que no les costara, y no estoy diciendo con esto que no sufrieran, y no estoy diciendo que no se escondieran, porque tenemos testimonios de cómo en Roma, por ejemplo, se celebraba misa en las catacumbas, ¿no? Cómo se escondían los primeros cristianos para celebrar los sacramentos, ¿no? Entonces, había mucho sufrimiento y mucho dolor, pero ese era el ideal, ¿no? Todos los cristianos sabían que ser cristiano era sinónimo de estar dispuesto a entregar la vida por Cristo, ¿no? Lo entendían perfectamente. Después del edicto de Milán, que ya no hay mártires porque ya no se persigue a nadie en el imperio, ¿verdad? Pasa que ya nadie aspira al martirio porque ya no los van a matar por Cristo. Y entonces, fíjate que curiosamente así nace la vida religiosa, ¿no? La vida monacal. Ya no puedo entregar mi vida físicamente a Cristo como mártir, que es lo ideal, ¿no? Entonces empiezo a entregarle mi vida en una consagración especial, ¿no? Primero los anacoretas, los monjes, ¿no? Y después eso va evolucionando a lo que nosotros llamamos hoy la vida consagrada, ¿no? Y este es toda la teología de la vida consagrada, ¿no? Ser un signo escatológico, dice San Juan Pablo II en Vita Consacrata, ¿no? Y es bien bonito porque es esto, o sea, un mártir es un signo del cielo. Nos recuerda que nos vamos a morir y nos vamos a ir al cielo. Un religioso, un consagrado, se supone que es lo mismo, ¿no? Le ha entregado toda su vida a Cristo y es un testimonio de que aquí en la tierra ya está intentando vivir como se viviría en el cielo, ¿no? Que es una vocación muy bonita. Pero yo diría, aunque no seamos consagrados, aunque no seamos religiosos, tiene que haber en nosotros un poquito de esto, ¿no? Esta tensión de decir, ya aquí en la tierra estoy entrenando para el cielo, ¿no? Que es lo mismo que el programa, ¿no? Santos en entrenamiento. Pues es eso, estamos aquí ya entrenándonos para ir al cielo. Entonces esta conciencia en la historia de la iglesia siempre ha estado viva, ¿no? La idea de entregar la vida, la idea de ser mártir, y lo podemos seguir viendo, ¿no? En la historia de todos los mártires de la historia de la iglesia, ¿no? Yo recuerdo con cariño, hace muchos años cuando todavía estaba en España, que fuimos con el seminario a visitar un lugar de España que se llama Barbastro, que por cierto es donde nació San José María. Y ahí en ese pueblo, durante la Guerra Civil Española, mataron un montón de sacerdotes, hasta el obispo lo mataron. Y ahí en ese pueblo hay un seminario de los claretianos, que uno puede visitarlo hoy, y es famoso porque
mataron ahí a todos los seminaristas. No me acuerdo cuántos eran, pero eran más de 100, eran un montón. Y los mataron a todos. Estos se estaban preparando para ser misioneros, ¿no? Y uno iba a ir a China y el otro a no sé dónde. Bueno, pues los mataron a todos. Y hasta el día de hoy uno puede ir ahí a Barbastro y es impresionante porque abajo en la cripta están los huesos, ¿no? De los mártires, ¿no? Es impresionante. Yo recuerdo haber ido a esa cripta y ver esos huesos y te hablan, ¿no? Porque no son palabras, es el testimonio de alguien que ha entregado la vida por Cristo, ¿no? De hecho es bien bonito porque es como un museo, ¿no? Ahí hay cartas que escribían ellos a su familia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ya podemos ver que el martirio está vivo siempre en la conciencia de la iglesia porque es parte de nuestra vocación, ¿no? Si no el martirio en sentido estricto, el martirio de ir entregando nuestra vida a Cristo poco a poco. Entonces podríamos decir que en el México de los cristeros estaba viva esta idea, ¿no? Porque a veces tenemos una idea de que los cristeros pues fue una guerra y hacían cosas raras y todas estas cosas. No, o sea, en realidad podríamos decir que era gente apasionadamente enamorados de Jesús, que se vieron en unas circunstancias políticas y sociales que hicieron que fueran perseguidos. No estamos muy lejos de esto, perdónenme que me ponga un poco apocalíptico, ¿no? Es decir, ahora vivimos en una sociedad que los cristianos somos intolerantes y tenemos ideas intolerantes. Entonces no nos extrañemos que en unos años, el Papa Benedicto de hecho lo decía muchas veces, no nos extrañamos que en muchos años la iglesia sea minoría y que nos persigan y que nos tengamos que esconder. Dios quiera que no nos maten, pero a lo mejor nos toca también dar la vida por el evangelio, ¿no? Entonces creo que no miremos a los mártires como algo lejano, ¿no? En el sentido de que pensemos, bueno, los cristeros, los primeros mártires. No, o sea, es la vocación de todos. El Señor nos está llamando a todos a entregar nuestra vida poco a poco, ¿no? Yo la verdad es que siempre que pienso en los cristeros, pienso en San José Sánchez del Río, ¿no? Que es una historia apasionante, ¿no? Pero lo que más me llama la atención, si te soy sincero, es que fuera un niño, ¿no? Un adolescente que fuera capaz de amar a Jesús con esa pasión, ¿no? Y con ese amor. Eso te muestra un poco de dónde viene la gracia del martirio, ¿no? Que ninguno de nosotros espere ser mártir si no ama al Señor, ¿no? Sí, no lo vamos a hacer. O sea, que nosotros a veces tenemos este ideal de, yo querría morir por Cristo, ya, pero después cuando tenemos que ir al Santísimo en la mañana no nos levantamos. O cuando tenemos que leer la Biblia no tenemos la fuerza de voluntad para hacerlo. Entonces, el martirio, aunque es una gracia, yo diría, no es algo que se improvisa, ¿no? Es algo que vamos aprendiendo a lo largo de nuestra vida con los pequeños sacrificios y penitencias, ¿no? Bueno, hablemos un poquito de José Sánchez del Río y uno de mis favoritos es el padre Miguel Pro. Me fascina porque quería regresar a un punto que usted decía al principio, que el martirio siempre ha sido formado parte de la iglesia y siempre ha sido un ideal. Sí. Recuerdo que decían en la iglesia primitiva, ¿no?, que la sangre de los mártires es la semilla de los cristianos, porque siempre hay esta idea que va a venir el político, va a matar a los católicos, la gente va a decir, ni loco quiero que me ocurra eso, y van a seguir corriendo, pero siempre es lo opuesto. La gente se edifica a ver personas entregadas la vida por Cristo y nacen más mártires. Entonces, lo interesante de la guerra cristera es que empieza con varios problemas políticos, es decir, ya no se puede celebrar la misa, ya los sacerdotes no pueden utilizar los clérigos, todas estas cosas. Y uno de mis santos favoritos, como le digo, es beato creo, Miguel Pro, jesuita, que amigo tuyo supongo, ¿verdad? Por ser jesuita, tiene que salir del país para estudiar, para ser sacerdote, y no es por nada, ya está afuera, quédate allá tranquilito. ¿Cuál es la necesidad de regresar sabiendo el futuro que te espera? Y sin embargo regresa, y la historia famosa de él es que se disfrazaba, ¿no? Se disfrazaba de muchas cosas, para poner gasolina, de distintas cosas, porque no se podía vestir de sacerdote para llevar la comunión a los demás. Lo bello que me encanta del padre Miguel Pro, y hay fotos, ustedes lo pueden ver, es que al presidente Calles, o el carro donde andaba, alguien le tiró una bomba y ese carro antes pertenecía de alguna manera a un hermano. La cosa es que tratan de hacer un cuento allí que supuestamente el hermano y cualquier conexión que iba con él tenían que ver con esto, entonces lo iban a ejecutar al padre Miguel Pro, junto con el hermano, pero el padre.
Entonces dijeron, bueno, perfecto, esto es un sacerdote, que sabemos que es sacerdote, que sabemos que se ordenó, que vino para acá, que está yendo, escondiéndose para llevarle la Eucaristía, entonces vamos a hacer de él un ejemplo. Entonces es precioso porque traen un periódico, traen los reporteros y lo van a fusilar. Y claro, él está vestido, lo puedes ver como de saco, y es precioso porque enseñan fotos justo antes y hasta el momento de su muerte. Él pide, ok, sí, sé que me van a fusilar, pero dame un momento para rezar. Y hay fotos de él segundos antes que muera, arrodillado, rezando. Y quizás lo más impactante es la forma en que muere, ¿no? Muere con los brazos extendidos, diciendo, viva Cristo Rey, ¿no? Y la Virgen de Guadalupe. Y se ve a él así, y se ve el instante cuando lo matan, y se ve el cuerpo fallecido. Y eso, en vez de callar todas las cosas, más bien subió de furor. Entonces, de nuevo, podemos ver la semilla, la sangre de los mártires, la semilla de los cristianos, y de morir de una manera proclamando a Cristo extraordinario. Y regresando a su punto anterior, se puede entender, es sacerdote. Bueno, en teoría se puede entender, es sacerdote, sí. Pero José Sánchez del Río es un niño, como usted estaba diciendo. Claro. Es impresionante. No sé si nos quería contar un poquito de su historia. Bueno, o sea, también me venía a la cabeza, ¿no? Oyéndote hablar que el tema del martirio es algo bien interesante, ¿no? Cualquiera podría pensar, a veces cuando pensamos en la muerte de Cristo nos llenamos la boca de decir que lo mataron los judíos, que lo mataron los romanos, que nuestro pecado. Y todo eso es verdad, a un nivel histórico podríamos decir, pero Jesús nos dice en el Evangelio según San Juan, ¿no? Nadie me quita la vida, soy yo el que la doy. Tengo poder para darla y poder para quitarla. Y esto es algo muy bonito en los mártires, que podríamos decir, no fueron las circunstancias los que hicieron que murieran, ¿no? El Padre Pro y todos los mártires, ¿no? Sino ellos conscientemente quisieron morir por Jesús, ¿no? Por eso, aunque a nosotros nos parezca que el Padre estaba loco porque volvió a México después, en realidad lo hizo porque ya desde que se fue a estudiar teología tenía esa conciencia de que le había entregado su vida a Dios, ¿no? Y quizás esto es lo más bonito, ¿no? Que nosotros entendamos esto, ¿no? Cuando uno le ha entregado la vida a Jesús en el estado de vida que sea, ya quizás es que la consecuencia lógica de amar a Jesús es estar dispuesto a dar la vida por Él, ¿no? Y qué bonito, ¿no? Tenemos ejemplos de muchos mártires, ¿no? Yo mientras hablabas me venía a la cabeza también el beato Stanley Rother, que es una historia muy bonita, ¿no? Estudió aquí cerca en Mount St. Mary's en Emmitsburg, y entonces era sacerdote de Oklahoma, ¿verdad? Y lo mandaron de misiones a Guatemala. Y estando en Guatemala, pues estaba Guatemala medio en guerra civil, y lo amenazaron de muerte, ¿no? Porque entonces el gobierno guatemalteco pensaba que las ideas católicas eran comunistas, ¿no? Y el padre Stanley trabajaba con los pobres, ¿no? Y los indígenas. Y entonces su obispo lo mandó a llamar, se volvió a Oklahoma, ¿no? Porque había peligro de muerte. Y él habló con su obispo y le dijo, yo quiero volver a Guatemala porque el pastor no abandona a las ovejas, ¿no? Y mirando esa historia uno puede decir, pero padre, o sea, quédese en Oklahoma, sí, ¿verdad? Tranquilo. Tenemos un sacerdote más. No, pero tenía esta conciencia de que le había entregado la vida al Señor, ¿no? De hecho, la historia es bien bonita porque dicen que vino unos días de retiro aquí al seminario a Emmitsburg, y después de esa visita a Emmitsburg habló con su obispo y decidió volverse a Guatemala, y cuando volvió a Guatemala lo mataron y murió mártir, ¿no? Esto, hablábamos antes del Padre Pro y ahora del beato Stanley Rother, que para nosotros es locura, para ellos es la conciencia de que le han entregado la vida a Jesús. Yo sé que muchos de nosotros estaremos pensando, Padre, yo no llego a eso. Sí, totalmente de acuerdo, pero ese es el ideal. Eso es a lo que tenemos que aspirar y eso es a lo que nos llama Jesús a todos. Padre, y veo en sus notas que tiene algunas de las leyes, porque sería importante hablar de algunas, no sé si tiene ahí las leyes clericales que existían, ¿no? Porque, anticlericales debería decir, porque hay que entender que esto era un conflicto político, pero la gente, si tomaba armas en esa época, era porque estaban defendiendo su derecho religioso. Entonces, no sé, estaba viendo ahí. Sí, tengo aquí en mis notas. Yo también tengo notas, no se preocupen. Ya. Aquí leyes de calles de 1926,
Y fíjense, dice aquí, promulgadas para ampliar estrictamente las disposiciones anticlericales de la Constitución. Ya en la Constitución habían leyes anticlericales, pero además hizo esta ley y dice, estas leyes limitaron el número de sacerdotes. Fíjense qué tremendo, o sea, hay algo diabólico en esto y pasó en muchos lugares del mundo, ¿no? Que se empezaba la persecución prohibiendo a los sacerdotes ser sacerdotes o prohibiendo a los sacerdotes vestirse como sacerdotes, ¿no? Estoy pensando en Francia, estoy pensando en España, ¿no? Ha pasado en muchas partes del mundo, ¿no? Bueno, pues fíjense, limitaron el número de sacerdotes, cerraron las escuelas religiosas, ya ven, otro punto importante, y prohibieron la participación del clero en política. Esto es un tema latinoamericano apasionante, ¿no? En América Latina, desde el principio, las personas que tenían más educación y los más formados eran los sacerdotes, ¿no? Entonces, muchas veces, por ejemplo, en los próceres que son libertadores de América o que ayudaron en las independencias de los diferentes países, hay muchos sacerdotes, ¿verdad? Pienso en El Salvador, pienso en México, pero pasó en muchísimos lugares, ¿no? ¿Por qué? Porque los sacerdotes, como eran los educados, participaban en política y normalmente, obviamente, seguían la doctrina de la iglesia en política. Entonces los gobiernos empezaron a ver eso como un problema, ¿no? Y empezaron a prohibir a los sacerdotes participar en política, ¿no? Para que la religión no influyera en los gobiernos, ¿no? Y en los países. Es impresionante porque no es nada más leyes, sino que le podía costar la vida, ¿no? Entonces, yo había leído en algún lugar que hacer un voto religioso era condenado a muerte, ¿ok? Entonces, cosas así. Entonces, imagínense, ya vimos al padre Miguel Pro, pero imagínense un joven de 14 años, creo que tenía José Sánchez del Río, decidiendo que él quiere también formar parte de la lucha. Y la mamá, como buena mamá, dice, oye, pero no, él tenía otros hermanos. Y él, me encanta el dicho que dicen que salió de su boca, que era, ¿me vas a negar? O sea, poder llegar tan rápido al cielo, porque él sabía que si él se unía y era mártir, era una oportunidad única para llegar al cielo. Entonces, me encanta porque yo tengo aquí unas cartas que él escribió, pero la historia de él es fascinante. No sé si usted iba a entrar en eso, quiere que yo hable de eso, pero un jovencito de 14 años que quiere ingresar junto con los cristeros y no le van a dar armas, sino, según yo tengo entendido, va a ayudar a llevar la bandera, a limpiar zapatos, a eso. Y cuando viene la batalla, parece que mataron el caballo del general, sí, creo que el general o el capitán, y él da su caballo para que el general se vaya y a él lo arrestan. Una de las historias que a mí me encantan es que dice que lo meten en una iglesia con un amigo y habían hecho de esa iglesia un chiquero, o sea, habían literalmente puesto gallinas y se pasó toda la noche degollando las gallinas porque decía, no, esto no es un lugar. Agarraron a su amigo Lázaro, no sé si usted sabe eso, literalmente su amigo se llamaba Lázaro porque lo agarraron a ellos dos y lo ahorcaron frente a José Sánchez para decir, mira, esto es lo que te va a pasar. Y él decía, tranquilo, en todo momento vas a ver al Señor, tranquilo. Y este niño, luego cuando lo bajan, piensan que está muerto, pero como su nombre es Lázaro, pues literal no lo habían terminado de matar y él se pudo quitar la soga y se pudo ir. Pero no fue lo que le ocurrió a José Sánchez. ¿Se nos puedes contar un poquito qué pasa con él, con José Sánchez del Río, su historia, cómo termina su vida? Sí, o sea, yo creo que lo más importante, o sea, oyéndote hablar me venía a la cabeza esto, o sea, lo más importante es como esa conciencia del cielo, ¿no? Y esa conciencia de que la muerte es la puerta del cielo. Creo que es algo que hay que recuperar. O sea, yo lo veo. Bueno, primero lo vivo, pero segundo lo veo. Cuando predico en la iglesia sobre la muerte, yo veo caras, la gente me mira, el padre hoy está negativo, oscuro, bla, bla, bla. Pero no, es que la muerte no es el final, ¿no? La muerte es las puertas del cielo, ¿no? Y esa conciencia que la tenga un niño de 14 años, primero nos dice la vida de oración fuerte que tenía, el gran amor por el Señor que tenía, ¿no? Y segundo, perder el miedo a la muerte. Yo creo que esto es algo que a nosotros nos cuesta tanto, pero que en los santos está tan presente, ¿no? ¿Cuántos santos estaban muriendo de una enfermedad o de lo que sea y estaban contentos y estaban felices porque sabían que iban a ir a ver a Jesús? Y yo creo que esto es algo que nosotros tenemos que recuperar, ¿eh? Nos vamos a morir, sí, y no vivirlo con tanto drama, sino decir, me voy a ir a ver al Señor, punto, ¿no? San Juan Pablo II, por ejemplo, ¿no?
cuando ya se estaba muriendo de Parkinson en los últimos días, pues decía eso, ¿no? Decía, déjenme ir a la casa de mi padre. No sabía. Y tener esta conciencia es algo muy bueno, ¿no? Muy bueno. Padre, aquí hay una carta, el 6 de febrero, él lo van a matar el 10 de febrero, le voy a leer la carta que escribió ese día a su tía, pero antes, unos días antes, él está en la cárcel, él sabe que sus papás están haciendo lo imposible para tratar de sacarlo, ¿no? Y le dice, no vendas nada, ni un mueble, nada, yo estoy contento de morir. Él le escribe así el 6 de febrero a su mamá en 1928. Mi querida mamá, fui hecho prisionero en combate este día. Creo que en los momentos actuales voy a morir, pero nada importa, mamá. Imagínate a 14 años, nada importa. Resígnate a la voluntad de Dios. Yo muero muy contento porque muero en la raya al lado de nuestro Dios. No te apures por mi muerte, que es lo que me mortifica. Lo que le mortificaba no era su muerte, sino lo que su mamá estaba pasando por eso. Sí. Antes, dile a mis otros 2 hermanos que sigan el ejemplo de su hermano, el más chico. Y tú haz la voluntad de Dios. Ten valor y mándame la bendición juntamente con la de mi padre. Salúdame a todos por última vez y tú recibe por último el corazón de tu hijo que tanto te quiere verte antes de morir. José Sánchez del Río. El día de su muerte, o sea, el día que va a morir, le escribe a su tía y le escribe esto. Es impresionante que esto sea real. Estoy sentenciado a muerte. A las 8, mira, escucha, padre, a las 8:30 de la noche llegará el momento que tanto he deseado, ¿ok? Te doy las gracias por todos los favores que me hiciste tú y Magdalena. No me encuentro capaz de escribir a mi mamá. Tú me haces el favor de escribirle. Dile a Magdalena, su tía, que conseguí que la permitieran verla por última vez y creo que no se negaría a venir, entre comillas ponen, para que le llevaran la comunión antes del martirio. Salúdame a todos y tú recibe como siempre y por último el corazón de tu sobrino que mucho te quiere. Cristo vive, Cristo reina, Cristo impera y Santa María de Guadalupe, firmado José Sánchez del Río, que murió en defensa de la fe. O sea... Sí, es impresionante. Sabes que mientras oía la primera carta y el día de la memoria de San Luis Gonzaga, que también es un santo joven jesuita, también en el oficio de lectura hay una carta de San Luis Gonzaga a su mamá, antes de morirse de la peste, ¿no? Wow. Y le dice básicamente lo mismo que San José Sánchez del Río. O sea, básicamente, mira mamá, no te pongas triste, no llores, porque yo me voy al cielo con Jesús. Y es impresionante, o sea, yo creo que lo que más impresiona es la viveza del testimonio. Yo no sería capaz de decir eso, ustedes no serían, nosotros no seríamos, porque nos cuesta trabajo entenderlo así, ¿no? Pero esto tiene que ayudarnos a entender que hay muchas cosas que cambiar en nuestra vida. O sea, si nosotros no estamos a ese nivel, no es porque no podamos estarlo. Dios quiere que estemos a ese nivel. Pero para nosotros llegar ahí, pues tenemos que abrirle muchísimo más el corazón al Señor y enamorarnos de Él. Que tanto he deseado. Eso a mí me impresiona. Y ojo, no es que cuando te fusilan es mejor, pero el padre Pro lo fusilaron y se acabó. Pero dicen que José Sánchez del Río le cortaron las plantas de los pies, lo hicieron caminar a su lugar, su martirio, le cavaron el hueco ahí delante de sus ojos y le dieron la oportunidad. O sea, lo único que tienes que hacer es negar a Cristo Rey y ya está. Y sus últimas palabras, como el padre Pro, es viva Cristo Rey, la Virgen de Guadalupe, y lo mataron. Y tienen 14 años. Y yo a veces pienso, o sea... Muchas veces cuando doy clase de confirmación, hablo de esto, porque digo, a veces nos da una vergüenza terrible, especialmente los niños que están en una escuela pública, hacer la señal de la cruz antes de comer. ¿Pero qué te van a hacer? Te van a agarrar y te van a fusilar, te van a matar. Pero yo creo que por eso es tan importante tener en la cara los ejemplos de los mártires y decir, ¿qué ven ellos? ¿Qué entienden ellos que yo no soy capaz? O sea, ¿qué saben ellos que yo no sé? Y por eso son capaces de hacer estas cosas, ¿no? O sea, es sencillamente impresionante. Y que muera, ¿no? Cristo vive, Cristo reina, Cristo impera. Esta idea del reino de Dios, de los cristeros. Entonces, no sé, padre, creo que es una buena manera de pensar en esta fiesta de Cristo Rey. Quizás estos últimos 5 minutos podemos hablar un poquito sobre, bravo José Sánchez, pero qué cosas concretas podemos hacer para vivir esta fiesta y la preparación para el Adviento y más que todo la preparación para nuestra muerte. Claro, sí, yo diría, sobre todo es muy importante para la fiesta, pero siempre en nuestra vida, como tener muy a mano
las cosas eternas, ¿no? A los santos, por ejemplo a San Ignacio, ¿no? Le gustaba mucho levantarse en la mañana y repetirse a sí mismo: muerte, juicio, infierno, cielo, ¿no? Muerte, juicio, infierno, cielo. Son cosas en las que no pensamos, pero son más reales que las, aunque no las vemos, ¿no? Son más reales que las que tenemos entre manos. Entonces, conviene pensar de estas cosas, ¿no? Conviene meditar de estas cosas y conviene tenerlas a mano porque nos vamos a encontrar con ellas, ¿no? Entonces, yo diría esto, ¿no? Tener una visión sobrenatural, ¿no? De las cosas de este mundo, porque todo lo que hacemos aquí repercute en la vida eterna y en el cielo, ¿no? Entonces vivir así, ¿no? Enamorados de Jesús, haciendo oración, leyendo las Sagradas Escrituras, no teniendo miedo a practicar los sacramentos, ¿no? Yo creo que esto no nos tiene que dar miedo y nunca vamos a ser exagerados, porque a veces pensamos: no, ya no quiero ir a confesarme porque me estoy confesando mucho, ¿no? Sí. O porque estoy comulgando mucho, ¿no? No, o sea, no vamos a ser exagerados, al revés, ¿no? Qué bonito que seamos generosos con el Señor y que estemos constantemente junto con Él. Amar a Jesús, ¿no? Yo sé que estamos ocupados, pero cuando puedan, ¿no? Escaparse, ir a la iglesia, estar con el Santísimo, ¿no? Eso es lo que hace que uno se vaya preparando para el cielo, ¿no? O sea, tener un amor profundo por el Señor, ¿no? Cuando uno está enamorado de alguien, ¿verdad? Todos tenemos experiencia, uno anda buscando cómo verlo o cómo verla o cómo hacer tiempo para... Pues eso exactamente nos tendría que pasar con Jesús. O sea, tendríamos que enamorarnos de Jesús y tendríamos que cada ratito libre que tengo decir: voy a ir a ver a Jesús, al Santísimo, ¿no? Voy a ir a visitar a Jesús. Tenemos que enamorarnos de Él, ¿no? Porque si no, la fe son cosas que me ha dicho mi mamá o que me ha dicho mi papá. Y entonces voy a la escuela pública y se burlan de mí y ya mejor dejo de ser católico porque si no voy a perder a mis amigos, no voy a perder. Tenemos que recobrar esta conciencia de que la fe es mía y que no hay nada más importante que la fe, ¿no? Y que no pasa nada por pasar un poquito de vergüenza, ¿no? Por Jesús. O sea, créanme que les estoy hablando desde la experiencia, ¿no? Yo estudié en una escuela pública aquí en los Estados Unidos y yo rezaba antes de comer y mi amigo de la derecha era protestante y el otro budista y a mí me daba absolutamente igual. Bueno, a mí, pero porque, no sé, ya me habían educado mis papás a amar al Señor y yo amaba al Señor, ¿no? Entonces, que no nos dé miedo. O sea, tenemos un tesoro. No nos tiene que dar miedo porque tenemos un tesoro. O sea, el budista y el protestante pueden aprender mucho de nuestra fe católica, ¿no? Entonces, en lugar de andar con complejos y con miedos, deberíamos pensar en nuestra fe como un tesoro y enseñarla a los demás sin miedo. Perfecto. Antes de pedirle que hagan la oración final, nada más le quería animar a todos a eso, a enamorarse más del Señor y ver estos santos. Sería precioso que las mamás leyeran, por ejemplo, de las mártires Felicidad y Perpetua, decir: oye, ¿cómo estas mamás pudieron poner a Cristo y pudieron dar su vida por Cristo? ¿Cómo este joven, si eres un adolescente, cómo pudo José Sánchez del Río hacer eso? O sea, nosotros nos dejamos influenciar por la gente que vemos, que admiramos. Entonces, ¿por qué no admirar un poco más los santos que nos muestran que Cristo realmente es Rey en su vida? Padre, si no le importa, si puede concluir nuestro tiempo con oración. Claro. Gracias. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Le damos gracias al Señor por todos los beneficios recibidos en este programa y le pedimos que Cristo verdaderamente reine en los corazones de todos y cada uno de nosotros, que no nos reservemos nada y que no tengamos miedo de entregarle todo, que siempre que le demos cosas al Señor tengamos ganas de darle más, más y más y que no seamos tacaños con Él. Pedimos todo esto por intercesión de la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María de Guadalupe, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias, Padre, por estar con nosotros. Vamos a tener el privilegio de tenerla la otra semana también, pero siempre agradecido por su tiempo. Y todos aquellos, ojalá que al ver esto realmente le haya encendido un poquito su pasión por dar la vida, pero en las cosas prácticas por el Señor, y así celebrar esta fiesta de Cristo Rey. Es la mejor manera de prepararse para el Adviento y para la segunda venida del Señor. Así que aquí lo esperamos el domingo que viene a la misma hora. Hasta luego, bye bye.